transformados nuevamente por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermano Carlos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Primero que todo, quiero agradecer al Señor por esta oportunidad hermosa que nos da de estar reunidos a través de esta plataforma. La verdad es que, dada cierto la situación que estamos viviendo, es como un bálsamo el poder estar junto a los hermanos en medio de toda esta eh, situación de aislamiento, sobre todo en la que nos encontramos, de confinamiento. Así que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos dé cada día un corazón agradecido por lo que nos da día tras día. Hermanos, la última vez que compartí con ustedes, hablé acerca de nuestro hermano José, y quisiera hoy día volver un poco al testimonio del hermano, sabiendo que su vida es globalmente casi como un diagnóstico de cómo puede ser la vida completa del hombre desde su nacimiento hasta su vejez. Y quisiera que retomáramos en lo que habíamos quedado. Lo último que le señalé, ¿cierto? Ese día fue que José, después de el suceso de haber sido vendido por sus hermanos a los madianitas y haber sido llevado a Egipto, tuvo un pequeño rayo de luz, por decirlo así, en la casa de Potifar, donde el Señor lo bendijo, lo guardó y lo prosperó. Pero como le decía, eso fue solamente un oasis dentro del desierto, porque como también le relataba ese día, y le recordaba, ¿cierto?, que la mujer de Potifar, llevada por la tentación que le provocaba a este joven de hermoso parecer y bendecido por el Señor, finalmente conspiró contra él mintiendo y haciendo en definitiva que José pasara de ser la persona que estaba a cargo, el mayordomo de la casa de Potifar, a ser nuevamente encarcelado. Así que, hermanos, quisiera volver a ese punto de la historia y quisiera que leyéramos en Génesis 40, versículos 19 y 20. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Como conversábamos la anterior ocasión, esto debe haber sido, especialmente para un joven como era José, algo especialmente duro. Una persona que estaba acostumbrada a andar libremente, ¿cierto?, por los campos, pastoreando las ovejas y el ganado de su padre. De pronto estar encarcelado, y hay que pensar, hermanos, que no era una cárcel a la usanza actual. No era una cárcel como las que nosotros podríamos encontrar hoy día, que aún así son muchas veces de pésima calidad de vida. Tampoco había cierto consideración con lo que hoy día es un concepto muy en boga, que son los derechos humanos. No había un sistema garantista, ¿cierto?, de derechos para los presos. Por tanto, la situación en la cual José se encontró de pronto fue realmente dura. Y esto, hermano, debiera llevarnos quizás, ¿cierto?, a recordar a otro prisionero de Cristo, nuestro hermano Pablo, que si recordamos, ¿cierto?, la mayoría de las cartas que él escribió, las escribió desde sus prisiones. Cuando vemos, ¿cierto?, en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 17, cuando dice, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas, así escribo yo.
Sabemos, ¿cierto?, que Pablo seguramente tenía a alguien a quien le encargaba la redacción de sus cartas, pero al momento del saludo, tomaba él la pluma y él mismo escribía con su propia mano. Eso en medio, hermanos, de sus prisiones. En Colosenses capítulo 4, versículo 18, dice algo parecido. La salutación de mi propia mano, de Pablo, y después luego añade, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, hermanos, como así lo vivió Pablo, de esa misma manera también José tuvo una experiencia similar. Y por tanto, ese espacio, ¿cierto?, de luz que vivió en la casa de Potifar, de pronto se nubló y se oscureció nuevamente a través de esta prisión que tuvo que vivir. Pero el Señor, hermanos, es fiel, y donde quiera que el Señor nos lleve, podemos tener la confianza y la seguridad de que Él nos cuidará. Si leemos, hermanos, en Génesis capítulo 39, versículo 22, dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, una persona que está en comunión con el Señor, una persona que anda en el temor de Dios, donde quiera que se encuentre, tenga la certeza que el Señor le bendecirá, que el Señor le va a guardar, que el Señor va a estar con él y lo va a prosperar. Y esto, hermanos, es importante, ¿cierto?, para nosotros, porque aunque quizás no vamos a vivir las prisiones de Pablo ni de José en este caso, el Señor de todas maneras, hermanos, nos disciplina. El Señor de todas maneras nos hace pasar por situaciones de conflicto, por situaciones de angustia, por situaciones de tristeza. Y todas esas situaciones, hermanos, en definitiva lo que van logrando es crear un carácter en nuestras vidas. En el Salmo 105, versículo 18, hay una versión de la escritura que habla al respecto de José, refiriéndose a José, dice, su alma entró en hierro. Si interpretamos esa expresión a un lenguaje más actual, en definitiva, ¿cierto?, lo que quiere decir es que su alma se fue endureciendo, se fue fortaleciendo, fue formando en definitiva un carácter. Recordamos, ¿cierto?, cuando José era joven, era, por decirlo de alguna manera, un joven bastante inmaduro, tanto, ¿cierto?, en la forma como se relacionaba con su familia, en la forma como las cosas que el Señor trataba con él, no las cuidaba adecuadamente, sino que las comentaba de manera ligera. Una persona que quizás tenía, como todo joven, debilidades y dificultades, pero a través de las ficciones, hermanos, el Señor va formando un carácter, el Señor va endureciendo, ¿cierto?, aquellas fibras que tienen que ponerse firmes para cumplir el propósito de Dios, porque en el propósito del Señor y en el camino del Señor hay también ocasiones en las cuales hay que hacer gala de esa fortaleza que el Señor nos da, de las armas que el Señor va creando en nuestra vida. Y eso, hermano, es lo que hacen los padecimientos en nuestra vida, ir forjando un carácter, así como el hierro, ¿cierto? Así de fuerte necesita, Señor, que en nosotros como hijos suyos podamos manifestar esa fortaleza, ese carácter. ¿Cierto? Nos dice el Señor en Hebreos, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero ¿qué ocurre? Que después da fruto apacible de justicia para aquellos, o para aquel en el que ha sido ejercitado en él, en la disciplina, en la prueba que el Señor provee a los hijos. Por otra parte, hermanos, quizás aquí la mayoría de los que estamos escuchando la palabra del Señor en esta mañana ya tenemos nuestros años.
y algunos mucho más que los míos. Y quizás pudiéramos pensar que ya no tiene sentido a esta altura de la vida que el Señor siga formando carácter en nosotros, porque ya, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a servir? Si ya pronto la muerte quizás nos alcance. Pero sabemos, hermanos, que nosotros no estamos siendo preparados solamente para un propósito aquí en la tierra. Tenemos un propósito más trascendental, ¿cierto? Estamos siendo preparados para vivir por la eternidad con el Señor. Estamos siendo preparados, hermanos, para vivir eternamente en la gloria que el Señor tiene reservada para sus hijos. Así que, por tanto, hermanos, este trabajo de formación de la vida no es solamente para los jóvenes, es para todos los hijos del Señor, tanto jóvenes como ancianos. Estamos en las manos del Señor para que el Señor siga formando en nosotros el carácter. Y hay que recordar, hermanos, que es en las cárceles donde el Señor ha hecho grandes cosas. Fue, cierto, en una cárcel donde el Señor obró grandemente con Pablo y comenzó la iglesia de los filipenses. Fue en una cárcel, en una prisión, donde Juan tuvo aquella visión extraordinaria de los hechos que acaecerían en los últimos días. Y fue, cierto, en una cárcel donde el Señor trató con José, donde el Señor forjó su carácter para lo que iba a hacer con él más adelante. Así que, hermanos, si estamos pasando alguna necesidad, alguna aflicción, alguna tristeza, alguna amargura, el Señor está trabajando en usted. El Señor está trabajando en mí. Y ahora, hermanos, en aquellos más duros momentos que podamos vivir, veremos la mano del Señor. José, en aquel momento, ¿cierto? En aquel lugar donde ninguno de nosotros quisiésemos estar, encontró incluso en ese lugar la gracia de Dios que lo hizo caer en gracia ante las personas de aquel lugar. ¿Cierto? Decía el Señor a través de su palabra que el jefe de la cárcel entregó en las manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. O sea, logró confianza en aquel hombre. Seguramente el jefe de la cárcel no era la persona más agraciada y simpática que nosotros pudiésemos imaginar. Si era el jefe de la cárcel, seguramente tenía un carácter duro, hosco. Pero así todo, hermanos, el Señor puso en gracia a José delante de aquel hombre. Y ese hombre le entregó todas las actividades de la cárcel para que estuvieran bajo su cuidado. Eso demuestra, hermanos, también la gracia que el Señor había puesto y había dejado reposar en aquel varón, en José. Y eso también, hermanos, demuestra la verdad de lo que está escrito en Proverbios 16:7, cuando dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Que el Señor, hermanos, nos permita, ¿cierto?, tener caminos agradables ante el Señor, para que incluso las personas que nos desean mal, finalmente podamos estar en paz con ellos. Y dentro, hermanos, de esta situación en la cual José fue puesto, vemos que él cuidaba, ¿cierto?, de todos los presos que había en aquella prisión, dice la palabra. En el fondo tuvo un servicio de administración. Y esto, hermanos, es algo que nosotros debemos recordar. Cuando nosotros estamos en medio de la aflicción, en medio de la prueba, no hay nada mejor, hermanos, que poder ministrar a otros que están pasando por aquellas mismas dificultades. El mejor descanso que podemos hallar para nuestras propias angustias es poder dedicarnos a ministrar a aquellos que sufren, a aquellos que pasan necesidad, a aquellos hermanos que están sufriendo el llanto, la amargura. Cuando el Hijo de Dios se pone y se dispone en las manos del Señor, justamente es para ser un ministrador de la gracia de Dios a aquellos que sufren, para llevar, ¿cierto?, como el maestro, llevar paz
a aquellos lugares donde hay discordia, para llevar sanidad a aquellos que están enfermos, para llevar gozo a aquellos que están en medio de la angustia. Por tanto, hermanos, alegremos en el Señor si estamos pasando dificultades, porque eso, hermanos, es motivo para que podamos también nosotros ministrar a otros. Y hermanos, cuando nosotros estemos sufriendo quizás estas angustias en forma injusta como la sufría José, porque debemos recordar, hermanos, que todo aquello que José estaba viviendo, lo estaba viviendo de manera injusta. Pero cuando estemos, hermanos, en medio de estas situaciones, no tratemos de buscar justicia por nuestra propia mano. Y no nos sorprendamos, porque sabemos que aquel a quien seguimos, nuestro amado Señor Jesús, fue quien más sufrió injusticia. Vino, cierto, a traer vida y fue crucificado. Así que, hermanos, no busquemos la justicia por nuestra propia mano. Cuando él, hermano, cierto, Jesús dice la palabra que no se halló culpa alguna en él, y sin embargo le llamaban Belcebú. Entonces imaginemos, hermanos, si eso hicieron, cierto, con el amo de la casa, ¿cuánto más harán con los siervos? Así que, hermanos, mantengámonos firmes en el gozo que el Señor nos ha dado y las dificultades que estemos viviendo. Vivámoslas tomados de la mano del Señor y en el temor del Señor. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que, hermanos, gocémonos en el Señor. Yo no sé qué podamos estar viviendo cada uno de nosotros, cada cual, ¿cierto?, sabe en qué terreno está pisando y cuáles son las dificultades por las cuales está atravesando. Pero este mensaje, hermanos, que nos dejó el apóstol Pedro es universal. Da lo mismo, hermano, cuál sea nuestro padecimiento. Tenemos que gozarnos porque estamos participando de los padecimientos de Cristo. El más grande padecimiento que podríamos, cierto, sufrir sería lisa y llanamente que nuestra vida fuera quitada. Y eso el Señor lo pasó, así que cualquier otro padecimiento es menor que ese, hermanos. Así que gocémonos en el Señor y podamos, hermanos, estar cada día fortalecidos en su gracia. Por otra parte, hermanos, cuando vivamos dificultades como las que vivió José e injusticias como las que sufrió él, tampoco tengamos, hermanos, ese ánimo de venganza que José, por supuesto, tampoco la tuvo, porque cuando él le pidió, cierto, a aquel funcionario de Faraón, al copero, a quien le había resuelto, le había interpretado el sueño, le pidió que se acordara de él, le dijo: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Esto está en Génesis 40:15. Pero no empezó, hermanos, a acusar ni a la esposa de Potifar, ni se empezó a acordar de sus hermanos. No, simplemente él, cierto, eso lo entregó en las manos de su Señor. Y de esa misma manera, hermanos, el apóstol Pablo también nos recuerda a nosotros: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto lo dice, cierto, el Señor en Romanos 12:19. Y por otra parte, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Así que, hermanos, cuando suceda como le sucedió a José,
padecer injustamente, no olvidemos estas palabras, mis hermanos. No olvidemos y no dejemos que nuestra carne se exaspere y se enaltezca buscando justicia, que es lo natural, ¿cierto?, que surge en nuestras vidas. Incluso a veces algunos hermanos llegan, ¿cierto?, a decretar maldición divina sobre estas personas. Y no es eso, hermanos, para lo que estamos llamados. Estamos llamados, ¿cierto?, para llevar el evangelio al mundo, incluso a aquellos que nos desean mal. Así que, hermanos, el Señor nos bendiga y podamos también aprender de este ejemplo de José, porque esto, hermanos, es algo que de una u otra manera vamos a tener que vivir. Estamos viviendo, hermanos, días difíciles para la iglesia, días difíciles para los hijos del Señor. Estamos viviendo, hermanos, días en los cuales las corrientes del mundo, las corrientes del príncipe de las tinieblas, se están haciendo cada vez más fuertes, tratando de llevar incluso a los escogidos por por aquel camino de muerte y de perdición. Y por tanto, seguramente, hermanos, muchas veces vamos a tener que defender la fe en la cual hemos creído de esta manera, con firmeza y soportando acusaciones injustas o sufrimientos o persecución injusta respecto a nuestras vidas. Pero esto, hermanos, tiene que ser algo que no nos desanime, sino que nos aliente a seguir, porque todo, hermano, lo que podamos vivir ya está escrito y está anunciado. El Señor, cierto, ya lo predijo. El Señor nos mostró cuáles eran los signos de los últimos días, y estamos en los últimos días. Eso es innegable, hermanos. Basta con que miremos, cierto, las profecías que el Señor nos muestra a través de su palabra y las señales que aquellas profecías contienen, y podemos ver que las señales están todas cumplidas. Y por tanto, hermanos, estamos en los tiempos en los cuales arreciará el poder del maligno, buscando perseguir a aquellos que están bajo la voluntad del Señor. Pero todo esto, hermanos, tiene que simplemente ser un aliciente para recordar lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese es nuestro destino, hermanos. El destino que el Señor nos preparó es ser manifestados con Él en gloria. Por tanto, todas las dificultades, las aflicciones, las angustias de este tiempo no nos echen abajo nuestra fe, no nos demoronen, sino que, hermanos, sirvan como un aliciente para seguir aún más firmes hacia adelante. Y para, hermanos, tener presente esto, tenemos que tener claro lo siguiente, que todo lo que pasa en nuestra vida está ordenado por una sola voluntad, por una sola mente, que es la mente de nuestro Señor. Todas las cosas que podemos vivir, todas las cosas que podamos, hermanos, sufrir, están ordenadas por Dios. Si pensamos, hermanos, de una manera distinta a esta, entonces, por supuesto que la inquietud, la angustia, la aflicción hacen lugar en nuestra vida. Porque si empezamos, hermanos, a ver todos nuestros sucesos como simplemente como situaciones que son provocadas, ya sea por otros hombres, ya sea por efectos de la naturaleza, ya sea por causas circunstanciales atribuidas a la buena o mala suerte, entonces no tenemos dónde afirmarnos. Pero nuestra fe, hermanos, es que nuestros pasos, nuestros caminos, toda nuestra vida es ordenada por el Señor. Toda nuestra vida es controlada y es guiada por nuestro amado Señor Jesús. Cuando Jesús, ¿cierto?, fue llevado a la muerte, sabemos que fue Judas quien maquinó la muerte del Señor.
fue Judas quien llevó los soldados para que lo apresaran. Pero ¿quién dijo Jesús que era el que estaba poniendo aquella copa en su boca? El Padre, ¿cierto? Era el Padre quien ponía esa copa amarga para beber. No era ni Judas, ni eran los judíos, ni eran los romanos, ni los soldados. El Padre era quien había dispuesto todas las cosas para que se cumpliese el propósito que Él tenía para su ministerio en la tierra. Y cuando llegamos, hermanos, vemos, ¿cierto?, que dentro de toda esa aflicción, el Señor le dio solaz a José, le dio la posibilidad de ministrar, le dio la posibilidad de ser, en cierto modo, considerado, ¿cierto?, en estima, y todas esas cosas, por supuesto, que alivianaron su carga. Pero eso no significa, hermanos, que José estuviera tendido en una hamaca, ¿cierto?, ahí frente al mar. No, estaba sufriendo de todas maneras. Igual como sufría seguramente Pablo cuando él escribía sus cartas, con grillos que apresaban sus pies, con cadenas que le mantenían atado, ¿cierto?, a aquellas paredes. Entonces, en el capítulo 40, versículo 14 de Génesis, vemos que José le dice al copero, después de haber interpretado su sueño, ¿cierto? Recordamos aquel episodio donde entre los funcionarios reales que estaban en aquella cárcel, habían dos, uno que era un copero del rey, de Faraón, y el otro era un panadero. Y tuvo un sueño el copero, ¿cierto? El cual José interpretó y cuya interpretación significaba que al tercer día él iba a ser restablecido delante del faraón, iba a volver a tener aquel honor que tenía, porque hay que pensar que el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos no eran simplemente funcionarios de un casino, estos eran cargos nobles y reales, por tanto, eran grandes honores en aquella sociedad. Y respecto del copero, ¿cierto? José interpretó aquel sueño de una manera que era evidentemente beneficiosa para su vida. Y así entonces viene también el panadero que había soñado también en esa misma ocasión y quiere saber también la interpretación de su sueño. Y la interpretación del sueño del copero, del panadero, perdón, era que al tercer día su cabeza iba a ser quitada a su lugar, iba a ser muerto. Y recordamos, ¿cierto?, que al tercer día el faraón estaba de cumpleaños. Y sucedió así como José había interpretado aquellos sueños. El jefe de los coperos fue reintegrado a su función, a su cargo de honor, y el jefe de los panaderos fue ejecutado por el faraón. Entonces, cuando llaman al copero, José expresa esta petición: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Bueno, eso se lo dijo en realidad después que le interpretó el sueño. Y seguramente, ¿cierto?, como suele suceder, el copero debe haber dicho, por supuesto, que me voy a acordar de ti. Es lo que sucede muchas veces con nosotros, ¿cierto?, cuando ponemos la confianza en los hombres. Cuando pensamos que nuestro jefe nos va a ayudar para ascender en nuestro trabajo, cuando pensamos que quizás algún amigo que tiene mucho dinero nos va a conseguir, ¿cierto?, poner en una posición en la cual también nosotros podamos lograr lo mismo. Y quizás cuando pensamos, ¿cierto?, que José, siendo el hijo de Dios que era, quizás como que desentona un poco con esta petición. Como José, ¿cierto?, que se supone que confiaba plenamente en Dios, va y le pide que a un hombre: acuérdate de mí cuando tengas ese bien. Pero hermanos, no debemos ser duros al juzgar,
Porque pensemos, hermanos, la situación en la cual estaba viviendo José. Y pensemos, hermanos, que tenemos múltiples ejemplos a través de las escrituras en los cuales aún la fe más fuerte ha vacilado. ¿Qué ocurrió, hermanos, con Elías cuando cayó, cierto, sobre la arena del desierto, queriendo simplemente morir? O cuando Juan, desanimado ya y desalentado, envió, cierto, mensajeros a Jesús para preguntarle si en verdad él era el Cristo, después, cierto, de que él había dado manifestación de que él era el Cristo. Y así, hermanos, estos grandes hombres del Señor como Lutero, como Jerónimo Sabranola, Juan Hus y muchos otros que nosotros hemos leído sus biografías, que nos llenan, hermanos, de fortaleza, de fe, de fuerza. Pero también vemos que tuvieron momentos en los cuales la luz, cierto, de aquella fe que alumbraba sus vidas estuvo a punto de apagarse. Eso también nos pasa a nosotros constantemente, hermanos. Hay momentos en los cuales no creemos que no tenemos ya de dónde asirnos y quizás desviamos, cierto, nuestra fe y ponemos la fe en el hombre, ponemos la confianza en aquel que pensamos que nos puede ayudar, en aquel que pensamos que puede darnos, cierto, un poco de la bendición que él ha recibido. Por tanto, hermanos, no podemos, cierto, juzgar aquí esta actitud de José, pensando, hermanos, que esto es muestra de una falta de virtud ante Dios. No, hermanos, José no es nuestro modelo. Él es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en un hombre que está entregado al Señor, pero no es el ejemplo de la perfección. Solamente hay uno, cierto, perfecto, y ese es nuestro amado Señor Jesús. Por tanto, hermanos, tengamos cada día esa misma actitud con nuestros hermanos que nos rodean. Cuando veamos, hermano, una falta en nuestro hermano, cuando veamos una actitud que quizás no concuerda mucho con lo que hemos entendido que debiera ser la vida cristiana, no juzguemos duramente, no critiquemos, hermanos, de una manera dura, sino que tengamos empatía con aquel hermano. Entendamos que está corriendo el mismo camino, está corriendo la misma carrera que estamos corriendo nosotros. Y un día, ¿cierto? Tanto él como usted y yo seremos manifestados en gloria en Cristo Jesús. Ese es nuestro destino, hermanos, al cual todos vamos, unos más adelantados, otros más atrás, otros con más ánimos, otros quizás con menos fuerzas, pero todos, hermanos, como miembros de esta misma familia, de este mismo cuerpo, todos juntos, hermanos, debemos caminar hacia aquel destino final. Por tanto, hermanos, entendamos que así, hermanos, como incluso este varón, que casi podría decir que rozaba la perfección, también muestra su humanidad en cosas como estas. Así, hermanos, entre nosotros, tolerémonos, no nos juzguemos duramente, consolémonos, exhortémonos para que cada día, hermanos, sigamos creciendo en el Señor. Hermanos, esta petición que José le hace a aquel varón, quizás nos recuerda a otro episodio narrado, cierto, en las Escrituras, aquel episodio en el cual Cristo crucificado, cierto, escucha como aquel ladrón moribundo a su lado le dice: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Pero cuán distinta, hermanos, fue la respuesta, porque el Señor le respondió a aquel varón: hoy estarás conmigo. En cambio, hermanos, ¿qué pasó con José? Tristemente para él, cierto, no sucedió lo mismo, porque dice la palabra, cierto, que este hombre se olvidó de él. Triste realidad. Y eso, hermanos,
es lo que tiene que hacer también a nosotros, desestimar cualquier tentación de confiar en el hombre, porque hay uno solo, hermanos, que nos ama de una manera tan especial que somos como un especial tesoro ante él. Cada cual de nosotros, hermanos, vive normalmente sumido en sus problemas, en sus dificultades, en sus planes, en sus proyectos, y poco espacio, hermanos, hay para pensar en el prójimo, en el otro. Incluso esto, hermanos, muchas veces, tristemente, se hace real incluso en la iglesia, donde cada cual vive, ¿cierto?, encerrado en los planes y proyectos de su grupo familiar y no sale de ahí. Y el término hermanos viene a ser ni más ni menos que una simple retórica. Que el Señor, hermanos, nos permita, como les decía hace un momento atrás, juntos, hermanos, avanzar. Y ese avanzar juntos implica, hermanos, involucrarse con el hermano, involucrarse con el prójimo. Que cuando un hermano manifieste su necesidad, no nos olvidemos de eso, hermanos. No lo miremos como que, bueno, el Señor te bendiga, el Señor te provea. Si es que tenemos la ocasión de bendecir, hagámoslo nosotros y hagámoslo enseguida, porque lamentablemente nuestra mente es frágil y nuestra memoria es frágil. Y seguramente si no lo hacemos enseguida también nos olvidaremos. Y eso, hermanos, en nuestro contexto, en nuestra realidad, es algo que ya no debe ser. El Señor, ¿cierto?, clamaba a su Padre, pidiéndole que nosotros fuésemos uno, como Él con su Padre eran uno. Imagínense, hermano, qué significa eso. La comunión que hay entre Dios, Padre y su Hijo, es tan íntima, hermanos, tan estrecha, es tan fuerte, que no hay nada en el universo que pueda romper esa unión. Ni siquiera lo más detestable para Dios, que fue el pecado, pudo romper esa unión. Pero nosotros, hermanos, ¿qué unión tenemos con nuestro hermano? ¿Qué unión es? ¿Una unión semántica, retórica? ¿O es una unión de vida en la cual compartimos nuestras aficiones, en la cual compartimos nuestras necesidades, en la cual nos alegramos con las alegrías del hermano? No seamos, hermanos, como un grupo social más. Vivamos la vida fraterna, la vida cristiana, de la manera que el Señor quiere que la vivamos. A eso, hermanos, hemos sido llamados. Volviendo, hermanos, a José, seguramente pasó, ¿cierto?, muchas horas, muchos días esperando tener noticias de este hombre. Seguramente albergó en su vida la ilusión de que un día ese hombre se acordaría de él. Y sabemos, ¿cierto?, que la tristeza es un signo de la esperanza no cumplida, de esa esperanza diferida, de aquella esperanza que van pasando los días y no se cumple. Nuestro corazón se entristece. Y seguramente eso le pasó también a José. Pero seguramente también, como dijo el salmista, seguramente también José dijo lo mismo: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y seguramente, hermanos, a pesar del tiempo que siguió en la cárcel, sin ver cambios en su vida, en su situación, siguió él, ¿cierto?, cumpliendo la voluntad de Dios, siguió firme en el propósito del Señor. Y eso un día, hermanos, hizo que también, así como en nosotros será manifestada, ¿cierto?, la gloria de Cristo, seremos manifestados en la gloria de un Cristo, así también se manifestó finalmente la gloria de Dios
para con José. Y producto, ¿cierto?, de una serie de providencias, Dios finalmente sacó a José de la cárcel. Cuando, hermanos, nosotros confiamos en Dios, Él hace milagros. En mi vida, hermanos, he visto milagros del Señor realizados que yo quizás nunca pensé que se iban a cumplir. Y he visto cómo el Señor ha cumplido cosas que yo le había dado por fallidas. He visto cómo el Señor, hermanos, ha hecho cosas grandiosas. Y no solamente en mí, sino que en otros hermanos también. El Señor, hermanos, hace cosas maravillosas con sus hijos. Y por tanto, no desmayemos, no dudemos. Sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo, sigamos firmes, porque el Señor, hermanos, hace cosas grandes con sus hijos. Hoy día, hermanos, vemos cómo este país se está desmoronando. Vemos, ¿cierto?, cómo la obra del maligno ha tomado tanto poder. Hace unos días atrás leía en las noticias cómo ya gran parte de estos varones y mujeres que han sido designados para redactar una nueva constitución están comenzando, ¿cierto?, a expresar sus ideas, sus motivaciones. Y algo que me llamaba la atención, hermanos, es cómo el resentimiento, la envidia, el odio se manifiestan. Personas, ¿cierto?, que están diciendo que van a expropiar a los ricos y sin derecho a indemnización ni a nada, que en el fondo, hermano, eso no es ni más ni menos que robo. Y veo, hermano, cómo está todo esto envuelto, ¿cierto?, de un discurso buenista, está propagándose por la gran parte de la población. Y el panorama no se ve nada alentador, así como van las cosas. Y conversaba con mi hijo y conversábamos acerca de la experiencia de Venezuela que hace varios años atrás, un par de décadas, vivió esta misma circunstancia que estamos viviendo nosotros, siendo el país más rico de Latinoamérica, hoy día es el más pobre. Y entonces yo le decía a mi hijo, bueno, pero el Señor, si es que llegara a pasar algo similar acá, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a guardar y el Señor es quien va a proveernos porque nosotros no dependemos ni de un gobierno, ni de un sistema político, ni de la gente bien posicionada que podamos conocer, sino que dependemos del Señor. Y mi hijo me decía, pero en Venezuela igual hay cristianos que están muriendo de hambre. Y en verdad, hermanos, a veces suceden cosas en la vida que a uno lo dejan un poco, ¿cierto?, perplejo, pero eso, hermano, es cuando pensamos como hombres naturales, cuando vemos, ¿cierto?, la vida humana a la luz de la mente de Dios, vemos, hermanos, que todo en el Señor es maravilloso. Vemos como aquellos que mueren, ¿cierto?, por causa de la fe y aquellos que mueren tomados de la mano de Dios, mayor premio tienen. Vemos cómo la muerte no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios. Por tanto, hermanos, que nosotros seamos hijos e hijas de Dios no significa que no vamos a morir quizás de una manera trágica. No significa, hermanos, que la enfermedad no nos vaya a llevar un día al sepulcro. No significa, hermanos, que no vayamos a morir quizás en un accidente de tránsito o a manos de otro. No, hermanos, porque nuestra vida no termina en la muerte y nuestra mirada, hermano, no tiene que estar limitada a los años que tenemos sobre esta tierra. Nosotros, hermanos, miramos hacia la eternidad. Es hacia allá donde miramos. Es hacia allá, hermanos, donde está puesta nuestra fe y nuestra mirada, nuestra vista. Por tanto, hermanos, que las cosas de esta vida no nos obnubilen
pero tampoco nos desalienten. Que las cosas de esta vida, hermanos, no siembren en nosotros la incredulidad. Efectivamente, hermanos, hay muchos cristianos que han muerto producto de esta pandemia, ¿cierto? Hemos visto cómo han partido hermanos jóvenes incluso, y quizás nos afligimos, y quizás miramos nuestra propia vida y tememos que no nos vaya a ocurrir a nosotros lo mismo. Y tratamos, hermanos, de cuidarnos y hacer cosas, y dejamos de confiar en el Señor. Entendamos, hermanos, que toda nuestra vida está en la mano del Señor. No dejemos, hermanos, que la duda, la incredulidad crezcan a partir de una pequeña semilla. Tenemos que ser radicales en esto, hermanos. Cuando decimos que dependemos del Señor y que nuestra vida está en la mano de Dios, eso, hermanos, si después estamos actuando, poniendo la confianza en nuestra propia fuerza o en un tercero, entonces desnaturalizamos esa expresión de fe, la dejamos sin efecto, sin vigor, y se transforma, hermanos, ni en más ni menos que en una simple fórmula ritual. Si queremos, hermanos, entender y comprender la vida cristiana, tenemos que sintonizar nuestras palabras con nuestros hechos. Tenemos que sintonizar nuestro discurso con nuestra vida. Si decimos, hermanos, que creemos que el Señor controla nuestra vida, que el Señor es quien nos guía aún más allá de la muerte, entonces, hermanos, actuemos en concordancia con aquello, en correspondencia con eso. Y vivamos, hermanos, no de acuerdo a los parámetros que nos indican el hombre, no de acuerdo a las reglas que impone el hombre, sino que vivamos de acuerdo a las reglas que nos impone el Señor. Y esto, hermano, no significa un llamado a rebelarnos, no significa un llamado a ser revolucionarios, no, hermanos. Significa simplemente que nuestra vida se conforme a la palabra de Dios y que nuestra fe se manifieste en hechos concretos. ¿Cuántas veces, hermanos, vivimos o vemos hijos de Dios que viven aproblemados, que viven angustiados por las deudas, por qué habrán de comer, por qué habrán de vestir, que viven angustiados por las enfermedades? Y por supuesto, hermanos, que esto no es un reto para aquellos hermanos que están pasando enfermedades, para aquellos hermanos que están en necesidad. No, hermanos, porque como yo decía hace un momento atrás, estamos conscientes que somos hombres y mujeres débiles, muchas veces mediocres, pero tenemos, hermanos, un Dios, no voy a decir todopoderoso, porque eso incluso, hermanos, hasta eso no lo podemos entender. Tratamos, hermanos, de entender a Dios con nuestra mente y nos quedamos inmensamente chicos. Hermanos, cuando estamos hablando de Dios, de nuestro Señor, hermanos, estamos hablando de alguien tan, pero tan grandioso, de alguien tan grandioso, hermanos, y nosotros lo empequeñecemos y lo ponemos a la medida nuestra, como que si fuera un hombre grandioso que puede hacer cosas por nosotros, como que si fuera alguien grande, pero alguien como nosotros grande. Hermanos, estamos hablando del creador de todo lo que vemos, del creador de todo lo que existe. Cuán gran poder, hermanos, hay en aquel que nos ha formado. Y nosotros, hermanos, tenemos por causa de nuestra fe y por causa de la gracia y la misericordia de Dios, tenemos acceso a esa gloria inmensa, hermanos. Cuando decimos, hermanos, que nos manifestaremos en gloria con Cristo Jesús, ¿a qué nos estamos refiriendo, hermanos? ¿A qué estamos refiriéndonos? Estamos refiriéndonos a que vamos a tener entonces ya un cuerpo firme,
que soporta todo tipo de cosas, que no va a estar sujeto a la enfermedad ni a la muerte. Y vamos a andar en calles de oro y otras cosas más que no nos imaginamos. No, hermanos, es muchísimo más que eso. ¿Saben, hermanos, que ni siquiera podemos imaginar lo que estamos diciendo con esas palabras? Porque es algo, hermanos, tan grandioso que está fuera, pero absolutamente fuera de nuestra limitada capacidad de comprender. Y esa grandiosidad, esa majestuosidad inalcanzable para nosotros intelectualmente, hermanos, la podemos alcanzar por medio de la fe. Simplemente, hermanos, viviendo pegados a Él, viviendo unidos a nuestro Señor. Hermanos, viviendo unidos a nuestro Señor, podemos ser testigos de cosas grandiosas. Podemos ser testigos y experimentar, hermanos, cosas tan inmensamente grandes que no hay forma que las podamos explicar con palabras. Pero todo eso, hermanos, si dejamos de confiar en el Señor y actuamos como actúan todos los hombres comunes y corrientes, carnales, naturales, entonces, hermanos, nos estamos poniendo nosotros mismos una barrera para poder conocer aquellas grandiosas cosas que no han subido a corazón de hombre ni ojo humano ha visto. Que el Señor, hermanos, ponga en nosotros una fe inquebrantable para que podamos, más allá de cualquier circunstancia, podamos, hermanos, confiar en el Señor. Y recordemos estas palabras de Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Se dan cuenta, hermanos? Una consecuencia inevitable es que si confiamos en el hombre, nos apartamos de Jehová. Esto es una operación de suma cero. ¿Confiamos en Jehová? ¿Confiamos en Jehová o confiamos en el hombre? Pero no podemos, hermanos, servir a dos señores. El Señor mismo, ¿cierto?, nos dice que Él no nos olvidará. Él, hermanos, nos ha tenido en su mente desde antes que fuésemos formados, y Él cuidará de nosotros hasta que estemos con Él en la eternidad. Quizás, hermanos, pasaremos momentos en los cuales pareciera ser que Él no está. Pasaremos momentos en los cuales creeremos que Él no se acuerda de nosotros. Quizás, ¿cierto?, podemos pensar como pensaban las hermanas de Lázaro. Jesús, si hubiera llegado antes, Lázaro no se hubiera muerto. Y parecía que a Jesús no le importaba, ¿cierto?, la suerte de aquel amigo que era Lázaro. Puede ser, hermanos, que las oraciones que levantamos ante nuestro Señor parece que quedan sin respuesta y se amontonan una tras otra. Pero llegará el día, hermanos, que el Señor nos dirá: oh varón, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho como tú quieres. Hermanos, que nuestra fe nos permita confiar plenamente que el Señor está al tanto de todo lo que sucede en nuestra vida y en nuestro alrededor. Si somos hijos del Señor, entonces, hermanos, estamos en su mente día tras día, momento tras momento. Pero el Señor, hermanos, quiere que aprendamos la paciencia, que aprendamos a esperar en Él, que aprendamos, hermanos, a confiar que Él cuida de nosotros, que Él cuida de nuestras vidas. Los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, dice la palabra. Por tanto, hermanos, confiemos en el Señor, confiemos que el Señor no se ha olvidado de nosotros. Hermanos, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, que José esperó en el Señor, seguramente, como decía, tuvo momentos de debilidad, momentos de angustia, momentos en los cuales lloró, momentos en los cuales seguramente
las lágrimas caían, ¿cierto?, de sus ojos, sin siquiera él querer llorar. Pero dentro de todas esas aflicciones, dentro de todas esas angustias, José pudo esperar, pudo, hermanos, confiar y pudo, hermanos, dar siempre la gloria a Dios. Llegó un momento, hermanos, en que José fue llevado, ¿cierto?, ante el faraón. Y quizá, hermanos, vamos a leer el versículo 40 y... capítulo 41, versículo 14, hermanos. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. En Egipto, hermanos, era muy importante esto de la apariencia, la higiene. Era algo tan importante que incluso, a pesar, ¿cierto?, de la premura con la que fue sacado José de la cárcel, ni siquiera eso fue motivo para que no tuviera el tiempo suficiente para afeitarse y mudar sus vestidos. Hermanos, esto muchas veces también nos ocurre a nosotros. Y es parte de nuestra vida, ¿cierto? Cuidar nuestra apariencia, nuestra forma de vestir. Y eso, hermanos, es algo que también nos debe llevar a meditar. Quizás muchas veces cuidamos mucho la apariencia para presentarnos, ¿cierto?, los unos ante los otros. Pero cuando nos acercamos al Señor, somos sumamente descuidados respecto a aquello. Que el Señor, hermanos, nos permita, más allá de cuidar nuestra apariencia entre los unos y los otros, que cuidemos nuestra apariencia frente al Señor, que ante el Señor nos presentemos con vestiduras blancas, que ante el Señor nos presentemos, hermanos, con una vida virtuosa en Él, llena de alabanza hacia Él. Quizás, cierto, muchas veces, muchos de nosotros no nos atreveríamos a entrar a una reunión de trabajo o lo que sea, sin una buena camisa, un buen pantalón y una camisa limpia, blanca. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos presentamos ante el Señor con un corazón manchado por el pecado, por la falta de fe? Que el Señor, hermano, nos cuide en ese sentido, nos ayude, hermano, para que cuidemos también nuestra vida espiritual delante del Señor. Cada día, hermanos, una cosa es, ¿cierto?, nuestra vida externa, la forma como nos relacionamos con los hermanos, cómo nos relacionamos con los demás, con el mundo incluso. Pero también, hermanos, cuidemos cómo nos relacionamos con el Señor. Estamos hoy día, hermanos, en una reunión, ¿cierto?, en la cual estamos alabando al Señor y estamos reunidos alrededor de su nombre, alrededor de Cristo. Que sea un momento solemne, hermanos, en el cual podamos estar dedicados a lo que estamos haciendo, en el cual podamos estar, hermanos, dedicados a contemplar la hermosura del Señor, no pendiente de otras cosas, no con el celular en las manos, no con las conversaciones que quizás puedan haber en nuestro lugar donde estamos conectados con quienes nos rodean, sino que, hermanos, seamos cada día solemnes también cuando nos acercamos al Señor. Incluso, hermanos, cuando estamos en la intimidad de nuestro hogar y nos acercamos a Él en oración. Hoy día, hermanos, hay un signo, ¿cierto?, de desacralización de lo que es la alabanza al Señor.
Y sabemos que no hemos creído en una religión, no creemos en ritos ni en fórmulas, pero sí, hermanos, tenemos que entender que ese mismo Dios grande, que hace cosas inmensas y maravillosas en nuestro favor, también es aquel Dios grande al cual debemos temer y ante el cual debemos presentarnos con reverencia, porque Él, hermanos, es el autor de nuestra vida y el dueño de nuestra vida. Y es, hermano, hermoso, ¿cierto? Notar cómo José, con esa misma reverencia y con esa misma solemnidad, le respondió al faraón después que éste hubo contado de su sueño: Dios será el que responda paz al faraón. Lo que Dios hace ha mostrado a faraón. La cosa es firme de parte de Dios y Dios se apresura a hacerla. Dios era el centro de aquel varón, de la vida de José, y José glorificaba a Dios en todo lo que hacía. Muchas veces vemos, hermanos, ¿cierto?, como el impío cuida de no interpelar el nombre de Dios muy a menudo porque considera que Dios es un vocablo que solamente aquellas personas santas pueden usar. Y en cierto modo hay algo de verdad en eso, ¿cierto? Porque cuando el corazón del hombre está lleno de Dios, lleno del amor de Dios, entonces nuestra lengua está casi obligada a hablar de Él. Cuando nuestro corazón está lleno del amor de Cristo, hablamos de Cristo, anunciamos su vida, su obra, su muerte, su resurrección. Por tanto, eso, hermanos, tiene que ser también un signo de nuestra vida. Tenemos que tener presente a Dios en todo momento y sobre todo en nuestras conversaciones. Que sea, hermanos, Dios quien esté presente cada día en nuestra vida, también cuando estamos relacionándonos con nuestros semejantes. ¿Cuántas veces, hermanos, nos avergonzamos y evitamos tocar ciertas conversaciones? Sé, hermanos, que eso no es seguramente el caso nuestro, pero sobre todo, hermanos, cuando estamos en medios hostiles a nuestra fe, cuidamos de no indisponernos con aquellos, ¿cierto?, con los que nos rodeamos. Y hoy día, hermanos, hablar de Cristo, como les contaba hace unas semanas atrás, se hace cada día más irresistible para la gente. Si hay algo, hermanos, que les causa resquemor a la gente hoy día es Cristo. Cristo es precisamente la piedra de tropiezo para aquellos, ¿cierto?, que rehúsan creer en Él. Porque los que están, hermanos, bajo el poder del príncipe de las tinieblas, los hijos de desobediencia, les molesta, hermanos, les molesta la luz. Aquellos que están en la oscuridad les molesta, los enceguece la luz de Cristo. Pero, hermanos, eso no tiene que hacernos dejar de creer y de hablar de Cristo. No podemos, ¿cierto?, dejar de hablar de aquel que nos ha sacado de muerte a vida. Que el Señor, hermanos, cada día nos permita dar testimonio del poder de Dios. Así, hermanos, como José dio testimonio de Dios al interpretar los sueños de Faraón. Así, hermanos, también debemos hacer nosotros. Debemos, hermanos, cada día glorificar a Dios ante los hombres. Debemos cada día, hermanos, glorificar a Dios ante aquellos
que no le conocen, que ellos, hermanos, si queremos que conozcan del Señor, debemos preguntarnos, igual como se preguntaba, ¿cierto?, el escritor, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Que cada día, hermanos, Dios esté presente en todos los quehaceres de nuestra vida, y eso incluye, hermanos, también nuestras conversaciones. Y bueno, hermanos, vemos, ¿cierto?, como el faraón hizo llamar a José por causa de los sueños que había tenido. Dos sueños, ¿cierto?, los cuales en uno de ellos veía como 7 vacas, 7 toros o búfalos subían del río Nilo a la ribera. Eran animales gordos, animales fuertes. Y luego, tras de esos 7 animales, venían otros 7 más que eran delgados, flacuchentos, enjutos. Y aquellos animales flacuchentos se comían a los 7 animales gordos. Y luego sueña, ¿cierto?, con 7 espigas, también hermosas, abundantes, a la orilla del río. Y luego otras 7 espigas que eran delgadas, decrépitas, se comen, se devoran a las 7 espigas abundantes y hermosas. Y no había, hermanos, ningún sabio en aquel lugar en Egipto que pudiese interpretar aquellos sueños. Y ahí entonces el jefe de los coperos se acuerda de aquel prisionero que había interpretado su sueño, le cuenta a Faraón y Faraón lo manda a buscar. Como leíamos, ¿cierto? José fue afectado, fue vestido con vestiduras seguramente parecidas a aquellas que motivaron el resentimiento de sus hermanos en su juventud, y fue presentado ante Faraón. Y respondió José al Faraón interpretando el sueño que había tenido y diciendo, ¿cierto?, que eso era lo que Dios iba a hacer con ellos. Y seguramente, hermanos, esto maravilló a Faraón, pero aún más que eso, hermanos, si algo maravilló realmente y pareció bien a Faraón, fue la sabiduría que vio en aquel joven, en aquel varón, al mostrarle todo lo que iba a pasar y todo lo que había que hacer para prepararse para aquel momento que iba a venir. Y entonces, ¿cierto?, el faraón le dice a sus siervos: hemos de hallar otro hombre como este en quien haya espíritu de Dios. Cuando el hombre, hermano, está en la mano del Señor, la sabiduría se manifiesta de una manera grande, de una manera realmente concreta. Hoy día, hermanos, vemos cómo está el hombre falto de sabiduría, cómo se hacen cosas, cómo se pelean, cómo los gobiernos son incapaces de imponer orden, de dar seguridad, cómo son incapaces de llevar bienestar. Se habla, cierto, en las últimas décadas del estado de bienestar, y lo que menos otorgan a sus ciudadanos es bienestar. Quizás debieran llamarse estados de malestar, porque generan más problemas que los que solucionan. Se dice, cierto, que muchas veces el Estado le rompe las piernas a sus ciudadanos para después darles las muletas. Pero hermanos, si queremos tener
un buen ordenamiento de nuestros negocios, de nuestra vida, en términos individuales y también en términos colectivos. El Señor es la respuesta. Si hoy día vemos cómo el desorden está desparramándose por el mundo entero, cómo pareciese que las cosas como olas se van trasladando de un país a otro. Vemos, ¿cierto?, como lo que vimos en este país un tiempo atrás, hoy día lo vemos casi calcado en otros países vecinos. Y todo esto, hermano, no es ni más ni menos porque el hombre ha dejado de poner oído a Dios, porque el hombre se ha alejado de Dios, porque el hombre se ha alejado de los principios que el Señor le ha entregado. El Señor, hermanos, es tan fiel. Dice la palabra, ¿cierto?, que el sol alumbra tanto para justos como para impíos. Incluso los hombres en su impiedad, si obedecen a los principios que subyacen en la enseñanza evangélica, en la enseñanza que el Señor expuso en aquel sermón del monte, aún no siendo hijo de Dios, el actuar de acuerdo a aquellos principios produce bienestar, prosperidad, produce paz. Vemos, ¿cierto?, cómo las naciones más grandes en sus principios fueron naciones que estuvieron asentadas en los principios bíblicos. Vemos, ¿cierto?, cómo naciones como Estados Unidos o aquellas naciones europeas que basaron, hermanos, sus sistemas de gobierno, que basaron sus sistemas políticos, económicos, en principios que hallaron escritos o que indujeron o dedujeron de la palabra, se transformaron en naciones grandes. Pero como vemos hoy día, hermanos, que el alejarse de aquellos principios ha derivado en inestabilidad, en ingobernabilidad, en inseguridad, en delincuencia desatada. Un hombre sabio en las manos de Dios puede, hermano, influir notablemente a su alrededor. Nosotros no estamos quizás llamados a gobernar países ni naciones, al menos en esta vida, pero estamos llamados a gobernar hogares, estamos llamados a gobernar nuestras familias. Algunos hermanos están llamados a hacer gobierno dentro de la iglesia. Seamos, hermanos, hombres y mujeres llenos de la gracia de Dios. Sujetémonos a la sabiduría de Dios para que el Señor bendiga nuestras familias, para que el Señor bendiga nuestra iglesia, para que el Señor, hermanos, bendiga nuestro entorno, para que el Señor, hermanos, así como a José lo usó de bendición, así también, hermanos, nos use de bendición donde Él nos ha plantado. Pero para eso, hermanos, debemos ser fieles y debemos resistir la aflicción, la angustia, la desventura y también la tentación, como nos la resistió José. Si somos, hermanos, fieles al Señor, el Señor también hará con nosotros así como hizo con José. Si José no hubiese sido fiel, nada de esto que estamos hoy día compartiendo habría tenido lugar. Habría fallado, ¿cierto?, el propósito de Dios. Pero gloria al Señor que halló en aquel varón un varón obediente, fiel a Dios, un varón que pudo, ¿cierto?, soportar la prueba, soportar la dificultad. Y así, hermanos, vemos, ¿cierto?, que el paralelismo que anunciábamos la vez anterior entre José y Jesús
es mucho más que una mera coincidencia, porque la vida de José, hermano, anticipó muchas de las características más evidentes de lo que era el ministerio de Cristo. Por ejemplo, José, es cierto, decíamos que fue desechado por sus hermanos. Jesús también fue desechado por sus hermanos que eran los judíos. José fue vendido por 20 piezas de plata a los ismaelitas. Jesús fue vendido por la traición de Judas por 30 piezas de plata y entregado a los gentiles. José fue echado a la cárcel. Jesús estuvo en el sepulcro. José pudo predicar en la cárcel, hablarle, cierto, del evangelio de liberación al copero, cierto, a través de esa interpretación de su sueño. Jesús también predicó el evangelio a los espíritus encarcelados. Así que, hermanos, vemos cómo esta vida de José es un tipo de la vida de Cristo. Vemos, cierto, cómo aquellos, el copero con el panadero, tienen su símil en los dos malhechores que estaban junto a Cristo en la cruz. Vemos, cierto, cómo José, que fue desechado por sus hermanos, fue elevado al poder supremo en Egipto. Vemos también, cierto, que Jesús, que fue rechazado por los judíos, fue exaltado también de una manera suprema al trono que Dios le dio. Por tanto, hermanos, veamos que así como José fue un tipo de la vida de Cristo, como José pudo manifestar la vida de Cristo, así nosotros también, hermanos, podemos manifestar la vida de Cristo en nuestras vidas. Si ustedes se acuerdan, ¿cierto? En Génesis 40, versículo 45, dice, y llamó Faraón el nombre de José Safnaz Panea. Si ustedes averiguan, ese nombre que le dio Faraón a José significan, en último término, Salvador del mundo, que es justamente el título que tiene nuestro Señor. Así que, hermanos, podemos ver que nosotros, al igual que José, podemos ser un testimonio de la vida de Cristo. Podemos ser, hermanos, un testimonio de la vida de nuestro amado Señor. José no era ni más ni menos que nosotros. La única característica relevante de José era que era un varón que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y nosotros, hermanos, podemos amar a Dios de esa manera, porque debo recordarles, hermanos, que la palabra del Señor nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Por tanto, hermanos, yo no veo ningún obstáculo para que podamos manifestar ese mismo amor por nuestro Señor. Si no lo estamos manifestando, hermanos, si no estamos amando a Dios de la manera que debemos hacerlo, confesemos a Dios nuestro pecado y pidamos al Señor que Él haga manifiesto ese amor en nuestras vidas. Que Él, hermanos, haga que esa vida de amor hacia Él pueda realmente manifestarse. Que el Señor, hermanos, cada día nos haga ser útiles en su obra. Amemos a Dios, hermanos, para que, así como hizo con José, el Señor también haga con nosotros. Nos permita, hermanos, ser mensajeros de su paz, mensajeros de su vida, de su reino, de su justicia. Estamos en tiempos difíciles, hermanos, pero no creamos que son los tiempos más difíciles. Ha habido muchas veces, hermanos, tiempos difíciles para los hijos de Dios. Basta, hermanos, con ver, cierto, lo que nos dice la historia
acerca de los primeros hijos del Señor, lo que nos dice la propia palabra, hermanos, cómo a través de ella podemos ver que los discípulos, los apóstoles, fueron todos martirizados, salvo Juan, cierto, que fue encarcelado. No obstante que hay una tradición que dice que respecto de él, que se le intentó ejecutar en una tina de aceite hirviendo y no se quemó. Pero bueno, la certeza que tenemos es que Juan finalmente fue desterrado. Pero no es lo único, hermanos. Si uno analiza la historia secular, podemos ver experiencias terribles, hermanos. Basta con que retrocedamos solamente unos par de cientos de años atrás, hasta la Revolución Francesa. No sé si ustedes han estudiado, hermano, o han leído acerca de esta revolución, que para muchos, cierto, es considerada una gran revolución que hablaba de la fraternidad, la libertad, la igualdad, pero que, hermanos, fue una orgía de sangre, donde se mató a centenares de miles de personas simplemente por no estar alineados con aquel movimiento sanguinario que se estaba gestando. Y eso, hermanos, alcanzó de una manera terrible a los hijos de Dios, porque uno de los enemigos, pero acérrimos de aquella revolución, fue los hijos de Dios, que eran degollados sin piedad, eran exterminados, pero como si fuesen chivos que iban, o cabros que iban al matadero. Tanto así, hermanos, que se mataba a cualquiera que hablara de Dios y se prohibió hablar de Dios. Y se instauró una religión que era la religión de la revolución, que era una religión que rendía culto a la razón humana. Imagínense, hermanos, exaltando la razón con una irracionalidad terriblemente oscura. Hermanos, no es tan lejano ese episodio dentro de la historia. Así que no creamos, hermanos, que nuestra vida está segura de que no vamos a pasar más pruebas de las que ya estemos pasando. Pero lo que sea que vivamos, hermanos, tengamos la fe y la confianza que tuvo nuestro hermano José para soportar y para salir victoriosos en todo aquello. José, hermanos, después, cierto, de haber estado en aquella situación terrible por la que tuvo que vivir, fue exaltado para cumplir el propósito que Dios había reservado para él, que no era solamente, hermanos, servir al faraón, no era solamente, hermanos, servir a aquella nación extranjera, extraña para ellos, que eran los egipcios, sino que iba, hermanos, más allá, preparar cierto nacimiento de la nación de la cual vendría nuestro Salvador, que si Dios lo permite, en alguna otra ocasión vamos a terminar con esta historia, hermanos, de José. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, y que el Señor, hermanos, les bendiga a ustedes también grandemente en esta semana. Muchas gracias, hermanos, por su atención y por escuchar la palabra que el Señor nos ha traído en esta mañana.